Hola, hola niños de octavo básico. Darles la bienvenida a la clase de historia en la cual vamos a continuar trabajando nuestra unidad 3. Tiene que ver, cierto, con la ilustración, revolución e independencia. El objetivo de esta clase va a ser analizar los procesos revolucionarios de fines del siglo, cierto, XVIII y comienzos del siglo XIX. Vamos a partir analizando los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Ya a fines del siglo XVIII, el modelo social, político y económico absolutista, conocido como antiguo régimen, entró en una fase de declive. El descontento popular, ¿cierto?, frente a las limitaciones que imponían las sociedades estamentales y las monarquías absolutistas, desembocó en el estallido, ¿cierto?, de revoluciones, inspiradas en la Ilustración y las ideas republicanas. Estos procesos, ¿cierto?, que se iniciaron con la independencia de Estados Unidos en 1776 y con la Revolución Francesa en 1789, incluyendo posteriormente las transformaciones políticas que experimentaron tanto Europa como Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX. También vamos a analizar en esta clase la independencia, ¿cierto?, de Estados Unidos, ¿ya? La independencia, ¿cierto?, de Estados Unidos hacia el siglo XVIII, ya el imperio, ¿cierto?, británico, tenía 13 colonias en la costa de Norteamérica, ¿cierto?, en las que surgió una próspera burguesía, ¿cierto?, local, ya producto de los cultivos de tabaco y del comercio. A mediados de este siglo, Inglaterra enfrentó guerras en Europa, Asia y América. En estas, las colonias, ¿cierto?, defendieron a la corona y se dieron cuenta de sus capacidades militares, pero también de las limitaciones, ¿cierto?, que les imponía el régimen. Paralelamente, ¿cierto?, el ideario ilustrado y republicano fue adoptado por los sectores descontentos, ¿cierto?, de la élite, la burguesía y los grupos medios y los de baja sociedad. En este proceso fue fundamental el dinamismo del comercio, ¿ya?, el periodicismo y las imprentas. ¿Ya? Hacia la década de 1770, las condiciones que imponía la corona británica, ¿cierto?, la influencia del pensamiento ilustrado y el descontento de amplios grupos sociales animaron, ¿cierto?, los deseos de emancipación de las 13 colonias. En este contexto, en 1775, cuando estalla la Guerra de Independencia, con la que las 13 colonias logran emanciparse, ¿cierto?, definitivamente del Imperio Británico. ¿Ya? También vamos a hablar de otro antecedente importante, ¿cierto?, de estos siglos, que tiene que ver con la Revolución Francesa. ¿Ya? Durante la segunda mitad, ¿cierto?, del siglo XVIII, el sistema absolutista y estamental de Francia entró en una fase de profundos cuestionamientos. Durante esas décadas hubo crisis agrícolas, sequías, encarecimiento, ¿cierto?, de los precios y déficit económico del Estado, lo cual coincidió con la consolidación, ¿cierto?, del pensamiento ilustrado que tenía en Francia, uno de sus focos más reconocidos. Frente al déficit económico, el rey Luis XVI, ¿cierto?, estableció nuevas cargas tributarias, generando malestar en la aristocracia. La tensión y presión social, ¿cierto?, era transversal, por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los Estados Generales de Francia. Esta asamblea fue citada para mayo de 1789, pero pese a sus intenciones iniciales, terminó siendo una instancia que propició, ¿cierto?, el conflicto entre los estamentos.
¿ya? Para las reuniones, ¿cierto?, de los estados generales, el tercer estado llevó propuestas, ¿cierto?, de ciertos cambios basados en elementos ilustrados. Sin embargo, como se emitía un sufragio por estamento, predominaban los intereses de la nobleza y el clero, ¿ya? Al ser rechazadas las propuestas del tercer estado, sus delegados se desligaron, ¿cierto? Y crearon una asamblea nacional, a la que se sumaron algunos nobles y varios clérigos, ¿ya? Se reunieron, ¿cierto?, en la sala de juego de la sala de juego de la pelota, ¿cierto?, del Palacio Real, y juraron no desingresarse hasta darle a Francia, ¿cierto?, una constitución soberana, ¿ya? Este hecho transformó a la Asamblea Nacional en Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue rechazado, ¿cierto?, por Luis XVI, quien comenzó a reunir a sus tropas, para disolverla. En respuesta, ¿cierto?, el pueblo salió a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes, lo que dio origen a diversos episodios de protesta e insurrección, ¿cierto?, como la famosa toma de la Bastilla y la marcha sobre Versalles, que fueron protagonizadas por mujeres y sectores populares. Con todos estos episodios se da inicio, ¿cierto?, a la Revolución Francesa en 1789. ¿Ya? También vamos a analizar en esta clase el desarrollo, ¿cierto?, de la revolución. ¿Ya? El estallido del proceso revolucionario disminuyó de manera significativa la autoridad y poderío del rey, quien debió reconocer a la Asamblea Constituyente. Esta inició varios cambios que miraron, ¿cierto?, el sistema absolutista, tal como la abolición del feudalismo y la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, entre otras cosas. Esos cambios fueron ratificados por la primera Constitución de Francia de 1791, la cual proclamaba, ¿cierto?, una monarquía constitucional. Pese a estos cambios, se fueron evidenciando, ¿cierto?, los conflictos entre los grupos al interior de la revolución. Algunos más poderosos y cercanos a la burguesía proponían, ¿cierto?, el voto censitario y la monarquía constitucional. Otros, más radicales, ¿cierto?, y cercanos al pueblo, proponían un voto universal masculino y la instauración de una república. En 1792, una gran parte, ¿cierto?, del pueblo seguía descontenta, pues continuaban los problemas económicos, las reformas favorecían solo a algunos sectores, ¿ya? Y había guerras en otros reinos, lo que evidenciaba la intervención del rey de reinstaurar, ¿cierto?, el absolutismo. Por todo esto, entre junio y septiembre de ese año, el rey es tomado prisionero. Hay elecciones por sufragio universal, ¿cierto? Se eligen nuevos representantes y se abolida, ¿cierto?, la monarquía y se instaura la primera república francesa, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, durante todo este proceso, la declaración de los derechos, ¿ya? Los pensadores, ¿cierto?, ilustrados y los revolucionarios franceses y norteamericanos, ¿cierto?, fundaron sus ideas en torno a la convicción de que existen ciertos derechos inherentes al ser humano, es decir, que no se le pueden quitar o se nace también con ellos, ¿cierto? Con este propósito generaron las primeras declaraciones de derechos en Francia y Estados Unidos, la Declaración de Derechos de Virginia y la Carta de Derechos fueron publicados, ¿cierto?, durante la Revolución estadounidense, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Durante la Revolución Francesa, ¿cierto?, estos documentos son legados fundamentales de estas revoluciones, ¿cierto? Es en particular la declaración
francesa que tuvo un alto impacto en Occidente. ¿Ya? En ellas se reconocieron los derechos naturales de los seres humanos, tales como la libertad, la igualdad, la propiedad, ¿cierto? La seguridad y la resistencia a la opresión. Sin embargo, estos derechos favorecieron solo a algunos grupos, principalmente hombres burgueses, y excluyeron a las mujeres y a los sectores populares de la sociedad. ¿Ya? Bien, como conclusión, ¿cierto?, de todo lo que se ha hablado durante la clase, ¿cierto?, podemos decir que a fines, ¿cierto?, del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Europa y América se produjeron movimientos revolucionarios liderados, ¿cierto?, por la burguesía, esta nueva naciente clase social, ¿cierto?, que pusieron fin al orden político social del antiguo régimen y consolidan ciertos estados organizados sobre la base de las ideas ilustradas, ¿ya? Elementos como la imprenta, ¿cierto? El arte, el periodismo, la propaganda, las bibliotecas y el mundo intelectual fueron fundamentales, ¿cierto?, para la difusión del pensamiento republicano y las acciones revolucionarias llevadas a cabo en el proceso, ¿ya? Por otro lado, en Norteamérica, ¿cierto? Las colonias inglesas, descontentas con el control político y económico de la metrópoli, iniciaron un movimiento independentista hacia 1575. Dio paso a una guerra en la cual, ¿cierto?, consiguieron derrotar al Imperio Británico. Como resultado de esta victoria, ¿cierto?, las colonias se independizaron y se unificaron en un Estado independiente y soberano. ¿Ya? En 1587, ¿cierto?, se fundó Estados Unidos como una república federal, regida por una constitución, ¿cierto?, en la que se garantizaban derechos y deberes que recogían las ideas ilustradas de libertad, igualdad, soberanía y división de los poderes. ¿Ya? Fue la primera vez que se puso en práctica un ordenamiento político fundado sobre bases ilustradas y republicanas. ¿Ya? En Europa, ¿cierto? En la Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar a una serie de aceleradas transformaciones. Entre las más importantes se encuentran las siguientes. El fin, ¿cierto?, de la monarquía absoluta, reemplazada primero por una monarquía constitucional y luego por una república. La redacción de una constitución, la abolición, ¿cierto?, de los privilegios feudales y de la sociedad estamental, base del antiguo régimen y la declaración, ¿cierto?, de los derechos del hombre y del ciudadano. Las transformaciones iniciadas de la Revolución Francesa pusieron de manifiesto, ¿cierto?, el impacto que la Ilustración había tenido sobre la mentalidad de las personas, especialmente de la burguesía. En este proceso, ¿cierto?, revolucionario participaron diversos sectores de la sociedad, entre ellos los sectores más excluidos, como las mujeres y los sectores populares. ¿Ya? Durante el siglo XVIII surge y se consolida la nación de derechos como una característica natural e intrínseca de los hombres y ciudadanos. ¿Ya? Esta nación surge con la Ilustración y se consolida con las declaraciones de los derechos de los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia. Principalmente influyente, ¿cierto?, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue que así fue utilizada, ¿cierto?, como referencia para muchos otros países. Todo esto constituyó un paso, ¿cierto?, importante para la conformación de la nación de derechos humanos durante el siglo XX, que caracteriza a los derechos como inalienables, universales para todas las personas. ¿Ya? Estos, ¿cierto?, fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que sigue vigente hasta la actualidad. Imagínense ustedes, chicos, lo importante, ¿cierto?, que fueron todos estos acontecimientos, ¿cierto?, para tener un cambio, ¿cierto?, y un remesón, ¿cierto?, en la historia, ¿ya? Y que sigue vigente en la actualidad, ¿ya?
Ahí teníamos, ¿cierto?, algunos antecedentes que hemos trabajado y analizado hasta el momento, ¿cierto?, de esta unidad. Ya aquí les dejo la actividad, ¿cierto?, y unas páginas para poder profundizar la materia. ¿Ya? La actividad que deben realizar consiste en lo siguiente. Hay dos preguntas que dicen, ¿cuáles fueron los procesos revolucionarios del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? ¿Ya? Ahí en el resumen, ¿cierto? Y durante la clase yo los expliqué claramente, ¿cierto? Para que ustedes los puedan responder en esta pregunta número 1. Número 2, ¿qué defendía la Declaración de los Derechos? ¿Ya? ¿Qué se buscaba, ¿cierto? Con esta declaración. Y por último, tienen que responder, ¿cierto?, esto es verdadero y falso, ya con ayuda de la clase, o pueden apoyarse también en el resumen que se presenta a continuación. Una vez terminada la tarea, ¿cierto?, como siempre, la deben enviar a mi correo caritojara1@yahoo.es. Aquí les dejo también el resumen de la clase, ya en la cual hablamos de los procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX, ¿cierto?, tales como la independencia, ¿cierto?, de los Estados Unidos, la revolución, ¿cierto?, estadounidense, cómo influyó fuertemente en Europa y América, ¿cierto?, la revolución francesa también como antecedente relevante, ¿cierto?, de esta revolución, el desarrollo, ¿cierto?, de la revolución en sí y la declaración de los derechos, ¿cierto?, de las personas. ¿Ya? Bien, con estos chicos yo pongo fin a la clase de hoy día. Saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.